Buenas chicos, a lo largo de estos vídeos vamos a hablar del el Camera Raw, que es un plugin externo que se instala en el momento que instalamos el Photoshop, que nos va a permitir hacer modificaciones de los archivos crudos o los archivos RAW. Aunque también vamos a ver que podemos abrir JPGs para hacer modificaciones con ese plugin determinado. Vale, en este caso lo que tengo es el Adobe Bridge, donde tengo seleccionadas unas cuantas fotos y simplemente al tener el archivo RAW le doy doble clic, automáticamente me va a abrir el Camera Raw que vemos aquí. Y lo primero que vamos a hacer es abrir el panel de preferencias, el cuadro de diálogo de preferencias que se accede en este botón para ver qué significan todas estas cosas o si tenemos que hacer alguna modificación. En ajustes generales, donde pone guardar ajustes en imagen en archivos sidecar.xmp, quiere decir que cuando haya alguna modificación que yo haya hecho, tanto ajustes básicos como un poco más especializados, en el momento que vuelva a abrir esa imagen, me va a dejar los ajustes como los tenía antes. Quiero decir, cuando yo le digo que guardar los ajustes de imagen en archivos sidecar, vamos a verlo aquí, vamos a ver el Finder, en la misma carpeta que tengo seleccionado, me ha creado o me crea un archivo que es un archivo de texto, XMP, donde me va a decir todas las modificaciones que ha tenido esa fotografía para que cuando vuelva a abrirla la va a dejar con el último ajuste que yo haya hecho. Si yo elimino este archivo, cuando abra el RAW de nuevo, que sería este, que va muy ligado, lo veis que el nombre siempre coincide con el nombre de la foto, si yo elimino de esta carpeta este archivo o lo tiro a la basura, en el momento que vuelva a abrir esta fotografía, me lo va a dejar como si no tuviera ninguna modificación. Vemos aquí que tiene alguna modificación que he hecho antes para que me creara ese archivo y que lo podáis ver. También podemos trabajar, si le digo base de datos del archivo RAW de cámara, lo que me va a hacer es incrustar todas esas modificaciones dentro del archivo RAW, con lo cual ya no nos va a crear estos archivos que a veces son bastante incómodos cuando trabajamos con muchos archivos RAW, porque me modifica o me duplica, perdón, el número de archivos. No tanto así el peso. También van incluidos aquí pues todos los datos EXIF o todos los datos, los metadatos, como pueden ser el copyright o palabras clave que yo haya podido añadir con el Adobe Bridge. Con lo cual aquí lo que voy a dejar es base de datos de archivo RAW, de cámara, aplicar enfoque a todas las imágenes o solo imágenes previsualizadas, esto lo vamos a dejar ahí a todas las imágenes, aunque luego las modificaciones las vamos a hacer nosotros. Luego en ajustes de imagen predeterminados nos viene, pues cuando le damos a blanco y negro me hace una mezcla de escala de grises automática. En este caso lo vamos a quitar, pero podemos aplicar ajustes de tono automáticos. Es como si cuando yo abro una imagen le doy a auto y automáticamente me hace un ajuste como cree el ordenador. Y en muchos de los casos se equivocará. En este caso deselecciono todos porque yo las modificaciones las quiero hacer a mi gusto, pero no es una cosa desechable, o sea que cada uno, depende de su flujo de trabajo, cómo quiera trabajar, puede dejarlas tildadas. Yo en mi caso no lo voy a hacer. El caché de cámara, puedo purgar caché, en el caso de que se modifique el caché, digamos, que es digamos la memoria RAM o la potencia, ¿no? Si yo lo purgo, lo que hago es eliminar todos los temporales que me haya grabado con el fin de liberar un poco de espacio. Administrador de archivos DNG, cuando trabajamos con archivos DNG, que digamos que es un archivo RAW que creó Adobe con el fin de intentar estandarizar todos los RAWs, pero vemos que todavía no es el caso. Podemos ignorar archivos sidecar XMP cuando trabajamos con DNG o actualizar previsualizaciones JPG incrustadas. Y luego, por último, en administración de JPGs y TIFF, aquí es donde podemos decirle que puede, si quiere, trabajar automáticamente con JPGs con ajustes o que abrir automáticamente todos los JPGs. Por defecto, en las anteriores versiones, que no son el 8, el Camera Raw 8, siempre viene desactivado. Aquí va a venir bien abrir automáticamente JPG con ajustes y también si trabajamos con TIFF, podemos decirle que esté desactivado, abrir automáticamente o abrir automáticamente todos los TIFF compatibles. En este caso lo voy a dejar aquí. Básicamente estas son las preferencias o los ajustes que yo le hago en el momento que entro por primera vez en el Camera Raw. Le doy a aceptar
Y ahora vamos a trabajar con las configuraciones o las opciones del flujo de trabajo. Para ello me voy a venir aquí, en esta parte de aquí abajo, le hago clic y me salen las opciones del flujo de trabajo. El espacio de color en el que vamos a trabajar, lógicamente cuando nosotros, si trabajamos con JPG tirado en cámara, nosotros en nuestra cámara podemos seleccionar el Adobe RGB 98 o el sRGB. Estaría bien que hagamos coincidir el de cámara junto con el de el Camera Raw. En el caso de que trabajemos con el RAW no trabaja con, digamos, con espacios de trabajo o espacios de color, porque cuando nosotros disparamos en RAW coge la máxima información que el sensor puede captar, con lo cual es ahora cuando nosotros le vamos a aplicar un espacio de trabajo. En este caso vamos a trabajar con Adobe RGB, es un perfil de color estándar y algo más amplio que el sRGB, que está más pensado para web. La profundidad de color, si queremos mantener 8 o 16 bits, vamos a trabajar con 16 bits por canal, porque así mantenemos toda la profundidad de color completa que ha capturado la cámara. En el caso de que trabajemos con JPG, siempre está trabajando con 8 bits por canal. Vamos a trabajar con 16. Aquí en tamaño puedo modificar, puedo decir que me la deje al tamaño, me dice hasta 25 megapíxeles, cómo se ha tirado con la cámara por defecto, que serían 21 megapíxeles, o puedo decir que me abra la imagen o que me la modifique a estos diferentes tamaños. Esto va a trabajar con el número, o está vinculado al número de serie de la cámara. Quiere decir, si yo pongo que voy a trabajar esta imagen a 2,8 megapíxeles y le doy a aceptar, la próxima vez que yo abra una imagen tirada con ese número de serie o con esa misma cámara, siempre el tamaño me lo va a modificar a esta. En el caso de que yo trabaje o abra otro archivo de otra cámara diferente, esto no va a ser vinculado. Con lo cual voy a dejarlo ahí, al tamaño de la propia cámara, una resolución. Vamos a estandarizarlo y poniéndolo a 300, porque es una resolución estándar que ya podemos imprimir perfectamente, aunque 240 también podría valer. O si trabajáramos solo para archivos de web, podríamos poner una resolución de 72. Pero bueno, también lo podemos trabajar desde el Photoshop. Enfocar, si queremos dar un enfoque, pero en este caso ninguno, porque este enfoque es bastante, digamos, cutre, o no es demasiado preciso como podemos trabajar luego con los ajustes que podemos hacer aquí. Y tenemos la opción de abrir en Photoshop como objetos inteligentes, en el caso de que trabajemos con objetos inteligentes. Esto me va a venir bien en el caso de que yo los retoques que haga con Photoshop quiera volver otra vez al Camera Raw para hacer alguna modificación o algún ajuste desde Camera Raw. Aunque ya os digo, desde el Adobe Photoshop Creative Cloud, que sería la última versión, el Camera Raw nos lo ha puesto como un filtro. Vale, una vez que tengo yo esto, le doy a aceptar y ya estaría, digamos, configurado lo que es los primeros pasos para trabajar con el Camera Raw. Lo primero que vamos a hacer, o que os voy a hablar, es un poco por encima de estas herramientas, o de la mayoría. Luego hay otras herramientas que vamos a trabajar un poco más en profundidad. Vale, lo primero tenemos aquí es la herramienta lupa, con la que yo puedo ampliar la imagen, esta sería una opción, o también puedo decir control 0, o comando 0, en el caso de Mac o PC, o control alt 0, lo que me va a hacer es dejarlo al 100%, ¿vale? Puedo trabajar de esta forma, o si yo toco la tecla Alt con la lupa, lo que va a hacer es disminuir la proporción. También tenemos aquí una opción rápida de encajar en pantalla, encajar en vista. Lo vemos aquí, a 33%, le digo encajar en vista, ahí lo tenemos. En el caso de que yo tenga la fotografía, que yo ya he ampliado la fotografía con la lupa, si yo elijo la segunda herramienta, que sería la mano, lo que me va a permitir es moverme o desplazarme por toda la imagen. Lo podemos ver aquí, aunque también, aunque tengamos cualquier herramienta seleccionada de estas, si yo le doy a la barra espaciadora y mantengo la barra espaciadora, me lo convierte en mano, y lo que me va a permitir también es desplazarme por toda la imagen. Volvemos al control 0 para ajustar a ventana, o comando 0,
Vale, la siguiente herramienta que tenemos aquí es el equilibrio de blancos. Aunque el equilibrio de blancos lo trabajaremos un poco más adelante, un poco más, digamos, en profundidad, lo que me va a hacer o lo que me va a permitir es corregir la exposición o, digamos, la temperatura de color de la foto. Si yo le doy aquí, lógicamente me la va a dar un tono cálido, porque va a meter la dominante contraria. En este caso, lo que podemos hacer es una selección y deberíamos de tener algo más neutro. Lo que hace es neutralizar, digamos, la tonalidad de colores. Si yo le doy que neutralice, hago clic aquí, en esta zona de aquí, lo vemos aquí. Vemos aquí el RGB, que son los ajustes, o digamos la cantidad del 0 al 255 de rojos, verdes y azules. Cuando yo doy clic aquí, lo que hace es neutralizar, me mete la misma cantidad de rojos, verdes y azules, y así no va a haber ninguna dominante de color. Esto me va a venir bien, por ejemplo, voy a darle a cancelar, me voy otra vez al bridge, tengo aquí una imagen hecha en estudio, le doy doble clic. En este caso, bueno, podríamos bajar la exposición, que luego veremos, pero en la corrección vemos que tiene una dominante verde bastante clara. Cojo el cuentagotas, le digo que esto debería ser neutralizado, el blanco o el gris neutro, hago clic y hemos visto en previsualizar o no previsualizar cómo me ha modificado la dominante de color que tenía y me la ha dejado muchísimo más neutra o muchísimo más neutro esta fotografía. Vale, volvemos otra vez a abrir una imagen. En este caso vamos a cambiar a, por ejemplo, esta de aquí, que vemos que tiene esta dominante porque tiene un filtro de color. Vale, la siguiente herramienta muestra de color, básicamente cuando hago clic, lo que me hace es información, me dice información de la cantidad de rojos, verdes y azules que tiene en cada punto que yo haya modificado, con el fin de saber si tiene alguna dominante de algún tipo, simplemente por información. Vamos a borrar las muestras. Esta herramienta que nos dice la curva, el ajuste de destino, vamos a verlo un poco más tarde, un poco más en profundidad. Tenemos la siguiente herramienta, que es herramienta recortar. Básicamente todos los programas de edición lo tienen. Podemos hacer algún ajuste, aquí podemos hacer una modificación, como queramos. Si yo quiero mantener la proporción con la tecla Shift, podemos mantener la proporción que yo haya tenido en el momento que la haya pulsado. O puedo decir aquí que tenga un formato cuadrado, 1:1. Podemos decir 9:16 o 16/9. Restringir la imagen a medida. Le puedo decir aquí la proporción a la que yo quiero trabajar. Le voy a decir aquí normal. Para hacer la modificación, si por ejemplo me gusta este recorte, le hago doble clic a la imagen y ya estaría hecho el recorte. Si vuelvo otra vez a la herramienta de recortar, veis que como estamos trabajando en un archivo RAW, no me hace ninguna modificación, o sea que puedo volver a recuperar toda la imagen, nunca se deteriora. Vale, vuelvo a darle, o la voy a dejar como estaba. Vale, la siguiente herramienta, que es herramienta enderezar, nos va a venir bien para los horizontes. Vemos que aquí el horizonte está caído hacia la izquierda, básicamente lo selecciono, hago una línea, puede ser por mucho espacio o por poco, de dónde está mi horizonte. Automáticamente me hace un recorte que cuando le dé doble clic, lo que va a hacer es dejármela enderezada, o me la va a dejar siempre en línea recta lo que es el horizonte que yo haya marcado. También nos puede venir bien para si tuviéramos una línea en vertical, podemos hacer la modificación para que la línea, voy a darle doble clic, la línea vertical también me la deje recta. Volvemos otra vez aquí, hago la modificación, le doy doble clic y ya tengo enderezada la fotografía. Veis cómo es bastante sencillo. Vale. La siguiente herramienta, que sería esta de tinta plana, eliminación de tinta plana, que para ello vamos a elegir otra fotografía, le voy a dar a cancelar, porque lo vais a ver mejor. Por ejemplo, en alguna que tenga, vamos a ver si esta
tiene alguna mancha de sensor. Vamos a hacer una corrección del balance de blancos. Ups, borrar muestras, es a este. Ya tengo la corrección del balance de blancos. Mira, aquí tenemos, por ejemplo, una mancha, que vamos a hacer una corrección, donde aquí puedo cambiar el tamaño del pincel. Hago clic y automáticamente yo puedo modificar de dónde quiero que coja referencia. ¿Veis? Cuando yo le doy a corregir, aquí tengo tipo de corregir o clonar. Si es clonar, automáticamente me va a dejar exactamente lo mismo donde haya dado clic a el elemento de destino o la zona de destino. Si yo le doy a corregir, lo que me hace es mantener la exposición y la textura de aquí, pero con el color. Vamos a ampliar la imagen. Vemos aquí que si yo le doy a corregir, lo que hace es mantener el color de la zona, pero me coge la exposición y la textura de este segundo plano, con lo cual simplemente tendría que irme a esta de aquí. Vamos a quitar el previsualizar. Vemos aquí la mancha y de una manera rápida como lo hemos quitado o corregido. También tenemos aquí la opacidad, por si quiero corregirlo de una manera un poco más, no tan, o sea, no al 100%, digamos. Igual que aquí, tenemos aquí algunas imperfecciones. Yo puedo hacer clic, ¿veis? Automáticamente ya me coge, pero yo puedo modificar el origen. Aquí hago clic, lo mismo, también puedo modificar el sitio y entonces me va a hacer esa corrección y así podría ir quitando. Aquí, si os fijáis, me ha dejado la textura que tengo aquí en el fondo, pero mantiene el color. Aquí me interesa tener esto de aquí. También puedo hacer modificación del tamaño. Aquí, lo vemos aquí. Igual que aquí, cojo esta imagen, tenemos activa la que tengamos en color. Y esta sería esta herramienta de aquí. Vale, la siguiente, eliminación de ojos rojos. En este caso no tenemos ojos rojos, pero bastaría con hacer una selección de la zona donde tenemos rojo y en el caso de que encuentre los píxeles rojos, me los va a modificar o me los va a cambiar. Aquí puedo decir también el tamaño de la pupila o oscurecer más o menos. En el caso de que no encuentre rojos, aquí me dice que no se ha podido encontrar ojos rojos y bueno, que me asegure de seleccionar el área que incluya todo el ojo y parte de la zona de alrededor. Voy a hacer, a ver, algo exagerado, a ver si coge algo de rojos. Vemos que aquí me ha cogido algo de rojos donde yo puedo modificar esto. Vemos que me estoy cargando la imagen porque daros cuenta que también tiene aquí píxeles rojos. En caso de que yo quiera eliminarlo, con darle a suprimir, la herramienta suprimir me lo quitaría. Vale, ajuste de pincel. En ajuste de pincel, ajuste o de filtro graduado y filtro radial lo vamos a ver un poco más adelante, todas a la vez y mucho más en profundidad. El cuadro de diálogos de preferencias. Voy a darle a control 0 para ajustar en pantalla. Y tenemos estas que sería girar, rotar la imagen hacia la izquierda o rotar la imagen hacia la derecha. Si os fijáis, tenemos aquí estas herramientas bastante sencillas y muy intuitivas. Y en los siguientes ajustes o en los siguientes vídeos vamos a ver todos los ajustes de manera un poco más intensa y mucho más para profundizar en ellos. Ahora vamos a trabajar con la primera herramienta, que son ajustes básicos, que podemos ver aquí. La primera opción o la primera parte de los ajustes básicos es el equilibrio de blancos, que ya veíamos aquí que podemos hacer una modificación por medio del pincel, dándole un toque más cálido, un toque más frío. Si nosotros elegimos un gris neutro, nos va a intentar neutralizar, siempre metiendo una dominante contraria. Si yo le engaño y le doy al rojo, me lo va a poner más azul, y si le doy al azul, lógicamente me lo va a poner más cálido. Siempre buscaré una zona más neutra, que sería un gris neutro o lo que debería ser blanco. También puedo el equilibrio de blancos modificarlo a medida. Si os fijáis, esto nos sale en cámara dentro de los presets que nos vienen: automático, luz día, nublado, sombra, tungsteno, fluorescente o flash, que yo puedo hacer la modificación desde aquí. Es como si yo, en el momento de estar retocando, me meto dentro de la cámara y puedo decir cuál es el que me gusta.
Si nosotros trabajamos con JPGs, estas opciones no me van a salir, sino me va a salir el cómo se ha tomado y el automático. Nada más. Vamos a dejar cómo se ha tomado. También puedo hacer modificaciones de manera manual, dándole un toque más cálido, más frío o más cálido en este lado, o corrigiendo la matiz, añadiendo más verde o añadiendo más magenta a la fotografía. Vamos a volver a hacer la modificación para dejarlo más neutro, pero podemos hacer un recurso muy interesante sabiendo controlar bien el balance de blancos. Es un recurso que nos puede ayudar mucho a saber o a contar una historia en una fotografía. No es lo mismo una fotografía con un tono más cálido, que es mucho más cercana, un tono más frío, que da más sensación de impacto, ¿no? Bueno, otra parte, que sería la exposición, contraste, iluminación. La exposición vemos aquí claramente lo que es, subimos la exposición de la foto o la bajamos. También podemos hacer modificación si nosotros hacemos clic sin soltar en el nombre, vamos hacia la derecha o hacia la izquierda, hacemos la modificación. Tenemos aquí, en la parte del histograma, yo puedo marcar esto, dejarlo marcado. Lo que me va a decir es que si yo me paso, me está marcando estas zonas rojas, son las que me está pitando, diciendo que están sobreexpuestas. Simplemente con dejarlo marcado ya lo vemos aquí. Me puede venir bien si hay alguna zona oscura o sobreexpuesta. Y en azules, vemos aquí que esta zona de aquí abajo tiene zona sobreexpuesta, para que yo pueda modificarlo. Siempre es mucho más fácil, digamos, solventar alguna zona quemada, que no esté muy quemada, que las zonas subexpuestas. Bueno, la exposición, esto es lo que vemos. El contraste, básicamente lo que me hace es las luces altas van a ser más altas y las zonas más oscuras más oscuras. Básicamente lo que me hace el contraste. Voy a resetear esto poniéndolo todo a 0. Y luego iluminaciones, sombras, blancos y negros. Digamos que estas 4 herramientas sería exactamente igual que la exposición y el contraste. Digamos que las iluminaciones y las sombras harían las veces de exposición de manera separada. Si yo toco iluminaciones, vemos que solo me actúa en esta parte de la izquierda, porque a veces si yo tengo una imagen que está bastante sobreexpuesta, pero las zonas oscuras me gustan como están, si yo bajo la exposición completamente, sí que es cierto que puedo recuperar zonas altas, pero también oscurezco las zonas oscuras. Con lo cual lo que voy a hacer es, trabajo con iluminaciones, solo yo puedo bajar las iluminaciones, lo vemos en este caso, o subirlas, sin que me actúen las zonas de sombras o las zonas oscuras. O bien, si yo quiero iluminar las zonas un poco más oscuras sin que la exposición venga, porque yo aquí puedo ver que subo la exposición de las zonas oscuras, pero también las zonas altas me está actuando, con lo cual me está fastidiando la imagen. Pues yo aquí, en sombras, puedo darle luz a las zonas de sombra sin que las luces altas se vean afectadas. Bastante interesante, o mucho mejor trabajar con iluminaciones y sombras que con exposición. Y luego el contraste sería igual que blancos o negros. Los blancos serían las zonas mucho más altas de toda la imagen. Lo vemos aquí que puedo bajarla de manera independiente. O las zonas de negros puedo subirlas o bajarlas. Vemos en este caso que puedo recuperar estas zonas subexpuestas que quedaban en esa parte de la izquierda. Y luego esta última parte de aquí, que hace referencia a lo que es el color. Vemos aquí que la claridad, que sería un refuerzo del borde, yo puedo bajar la claridad, lo que me hace suavizar mucho la imagen, perdiéndome mucho bordes, o puedo marcarlo más para dejar una fotografía mucho más reforzada, mucho más contrastada, lo vemos aquí. Voy a exagerarlo bastante. Yo quito la previsualización, tenemos esta imagen a esta otra, al subir solamente claridad. La intensidad, vemos aquí que lo que me hace es las zonas que están menos, digamos, saturadas, me las iguala a las más saturadas. Es mucho más control en los colores que si yo, por el contrario, subo saturación. La saturación, vemos que pronto me va a empastar los colores y me deja unas imágenes bastante, pues un poco, digamos, empastadas, ¿no? Como acabo de decir. Siempre es mejor subir intensidad en el caso de que yo quiera dar un poco de refuerzo a los colores que la intensidad. Esto sería tocando ajustes básicos. Lo siguiente que sería la curva de tonos. Dentro de la curva de tonos tenemos el paramétrico y el punto. Digamos que el paramétrico
modifica las zonas de imagen con relativa armonía o con relativa suavidad, donde yo puedo trabajar también las iluminaciones. Vemos que me actúa en esta parte de aquí, porque está el histograma, que esto correspondería a las luces altas. Voy a trabajar las zonas claras, que correspondería esta parte de aquí. Las zonas oscuras, que puedo trabajar en esta parte de aquí de píxeles, o las zonas de sombras, que serían las más bajas. Yo puedo subir las sombras o bajarlas, lo vemos aquí, de una manera independiente. También esta herramienta que veíamos aquí, que lo decía, que lo vamos a trabajar un poco más tarde, dentro de la curva paramétrica, que es esta de aquí, la curva de tonos, yo puedo hacer clic y sin soltar en la zona luces altas. Cuando yo le doy hacia la izquierda me las baja, si le doy hacia la derecha me las sube. Vemos exactamente que yo puedo dar claridad o oscuridad, o aclarar o oscurecer una zona en concreto no, porque realmente me va a coger dentro de la luminosidad o las zonas altas de toda la foto, o me vengo aquí las zonas oscuras si yo quiero oscurecerlas más o quiero aclararlas. Lo vemos aquí, si quiero hacia la derecha o hacia la izquierda, que es lo mismo que hacerlo de manera manual desde aquí. Vamos a trabajar, vamos a ajustar todo, y la zona de punto. El punto, digamos, que sería el contraste. Contraste de que por defecto me puede trabajar un contraste medio, contraste fuerte, que ya vienen por defecto, o uno a medida, ajuste lineal, donde yo puedo hacer anclas. Si yo quiero dar un contraste a esta imagen, lo que tengo que hacer es las zonas oscuras, oscurecerlas más, con lo cual tengo que bajar esto de aquí, y las luces altas las subo. Y vemos aquí que he conseguido un contraste bastante marcado. Yo voy a solarizar la foto, hay que tener cuidado, porque aquí lo que estoy haciendo es solarizar la foto y dejármela un poco bastante deteriorada. Puedo volver aquí a eliminar, simplemente seleccionando el punto, darle a suprimir, me eliminaría el punto, lo dejo como estaba. También puedo trabajar sobre las zonas luces altas. Le digo que las luces más altas, el blanco no sea blanco, sino que me llegue a 2.29, las luces más altas me lleguen a 2.29 en vez de a 2.55, igual que aquí le puedo decir que las zonas oscuras no sean el negro completo, sino que sea la salida 21 en vez de que empiecen las zonas más oscuras por el 0, que lleguen al 0, lleguen al 20. Y vemos que me ha dejado una imagen mucho más lavada, ¿vale? Lo mismo que aquí sería todo lo contrario, oscurece mucho más, y aquí también, que las luces altas empiecen en esta parte del histograma. Lo voy a subir hasta esta línea para que veáis que toda esta información que vemos aquí del histograma sería la información que está quemada. Es decir, no, el histograma que me llegue hasta aquí. También puedo trabajar por las zonas, la curva de tonos en RGB, en rojo, verde, azul, donde yo puedo modificar el contraste. Le he metido menos contraste a los rojos o más contraste a los rojos. Vemos que me ha dejado una dominante, o vamos al azul, contrastar el azul, que podemos dejar cosas bastante interesantes. Voy a dejarlo lineal. El rojo también está y el RGB también está. Lo he dejado neutralizado. En paramétrico aquí no puedo hacer la modificación que veíamos en punto, con lo cual en punto vemos que es mucho más, digamos, más completa esta herramienta. Eso con respecto a la curva de tonos. Cuando nosotros nos vamos al enfoque o al detalle, cuando nosotros subimos la cantidad del enfoque, lo que nos va a hacer es un refuerzo del enfoque. Vamos a ampliar la imagen. Veamos que si pongo Control Alt más 0 me la deja al 100%. Vaya, he ampliado, Control Alt 0. Cojo la mano, voy a irme hacia una zona en concreto. Cuando yo subo la cantidad del enfoque, lo que me hace es básicamente reforzar el borde. Vemos aquí claramente que he subido, me refuerza los bordes, todos los bordes que haya encontrado siempre van por contraste. Cuando subo el radio lo que me hace es contrastar más esos bordes, los deja mucho más marcados, lo vemos aquí. Y el detalle
vemos que aquí que nos reduce halos y nos marca mucho más los detalles pequeños en la imagen. La verdad es que esto es demasiado agresivo, demasiado... Con lo cual siempre está bien dejarlo por defecto, como lo tengamos. Vale, 0,5, vamos a bajar un poco el detalle, la cantidad que nos venía por defecto, subir un poco o hacer una modificación. Cuando nosotros también hemos subido mucho el detalle o el enfoque, vamos a exagerarlo otra vez de nuevo, cuando lo doy a máscara o enmascarar, lo que me hace es rebajar los otros valores. Me hace un suavizado. Lo vemos aquí que está más marcado y cuando lo doy en máscara lo que me hace es enmascarar estos otros valores con el fin de no dejar el enfoque mucho más tan exagerado. Otra cosa a tener en cuenta es la reducción de ruido. La reducción de ruido, y hay que tener en cuenta que no es lo mismo una reducción de ruido por el ISO alto que una reducción de ruido por una sobreexposición en la fotografía, ¿vale? Básicamente, cuando nosotros le damos una reducción de ruido en luminancia, lo que nos hace es desenfocar los bordes del píxel. Vamos a irnos aquí y vamos a sobreexponer esta imagen. Vemos aquí que empieza a aparecer ruido por esta zona. Me vengo aquí. Voy a subir la luminancia. La reducción de ruido por luminancia lo podemos apreciar en la imagen. Voy a quitar la previsualización. Aquí vemos todo el ruido. Cuando le doy a la previsualización, cuando he subido la luminancia, lo que os decía antes, que lo que me hace es desenfocar el borde del píxel y perdemos detalle. O sea, eliminamos ruido, pero sí que perdemos detalle. Cuando nosotros quitamos detalle de la luminancia, lo que va a hacer es suavizar mucho más el borde, pero cuando subo el detalle de la luminancia, lo que me hace es intentar marcar los bordes con el fin de que no queden tan lavada esa imagen. O sea, tenemos una reducción de ruido, pero a base de perder el detalle en la foto. También podemos subir el contraste de la luminancia, eliminar el contraste de luminancia y trabajar con el color y el detalle del color. O sea, sacar algo más de color y detalle de color. Cuando nosotros... voy a quitar el color, lo voy a dejar aquí para que lo veamos. A veces el ruido nos deja unos píxeles que son... Vamos a quitar esto para que lo veamos. Vemos aquí unos píxeles que son rojos, verdes, azules. Cuando nosotros le decimos que nos elimine la reducción de ruido de color, lo que me hace es dejar este color, digamos, más monocromático en los RGBs. Lo vemos aquí, que teníamos este, sin quitar el ruido de color, nos deja unos píxeles bastante indeseables. Cuando subo digamos, esta herramienta de color, lo que me hace es dejarlos de una manera más, el ruido más monocromática, que es bastante interesante. O detalle de color, pues si quiero ir sacando información de color que tenía antes, digamos, para dejarlo como una especie de media. Vale, volvemos a dejar la imagen como estaba. Vamos a ponerlo por defecto. Habíamos sombra de los negros, vamos a levantarlos un poco. Vale. Control 0, comando 0, la dejo igualada y me voy a venir aquí a tono, saturación, luminancia. Vamos a empezar con la saturación. Vemos aquí que yo puedo saturar los colores, en este caso el azul en concreto. Vale, vemos que me satura solo los tonos azules, pero hay que tener en cuenta que a veces hay píxeles contaminados que tienen también esa dominante azul. O puedo hacer una modificación de los rojos, saturándolo o desaturándola. También puedo coger esta herramienta, que sería, aparte de la curva paramétrica, puedo elegir la saturación, donde yo hago clic y sin soltar, con el clic puedo tirar hacia la derecha, que me satura los colores, y hacia la izquierda me los desatura. Vemos que me está cogiendo azules y también tiene algo de aguamarinas, porque tenemos una imagen o una zona que está contaminada con aguamarinas. También podríamos venir aquí al rojo, hago clic sin soltar, voy hacia la derecha, me dice que tiene rojos y naranjas. Me satura o me desatura los colores de toda la imagen. Vemos aquí que me lo ha desaturado de todo, he dejado los azules, vamos a saturar un poco los azules.
El verde que tenemos aquí podemos dejarlo hacia la derecha, me quita también aguamarinas. Y vemos aquí que por un lado hemos podido dejar una imagen todo en blanco y negro menos esa zona en color azul. Pero también vamos a depender de la imagen, que no siempre... Vale, aparte de eso podemos nosotros cambiar el tono. Si yo quiero cambiar el tono de este azul, también puedo modificarlo por aquí los parámetros, o hago clic, le doy hacia la derecha, me va cambiando el tono, modificando también los azules o aguamarinas, me van más al morado, o en este caso me van más hacia el verde. También podría hacer la modificación de los rojos, voy hacia la derecha, me pone más naranjas o me mete más magentas. O aquí el verde, hacer una modificación de más azules o más amarillentos. 0, vamos a dejarlo todo por defecto. Vale, o la luminancia. La luminancia básicamente es la luz o la iluminación de los colores. Puedo darle más luz a las zonas azules, en este caso, azules y aguamarinas, y hacia la izquierda puedo bajar la luminosidad de esta parte de aquí. También podría venir aquí, me cambia la luz de estos colores, hacia la derecha o hacia la izquierda. O sea que esta herramienta me va a venir bien para saber exactamente en qué zona quiero, más que por zona, en los colores, ojo, me los coge de toda la imagen. Si hay un azul, aparte del coche, lo tiene también por ejemplo, aquí en el pantalón, también me va a hacer la modificación que haga, aunque yo lo ponga en el coche. Vale, tono, saturación, luminancia. Si me voy a escala de grises, vemos aquí que por defecto me pone una escala de grises, y también puedo modificar, la luminosidad de que había antes. Le doy hacia la derecha, hacia la izquierda me lo oscurece, le doy hacia la izquierda y me lo aclara. También pensando en los píxeles que tenía antes RGB. Esto sería en escala de grises. Vuelvo a dejarlo en color y me voy a venir aquí a dividir tonos. Dividir tonos es bastante interesante porque da unos efectos bastante llamativos. Yo puedo cambiar el tono de las luces o de las sombras. Yo, por ejemplo, voy a elegir esta otra imagen que tenemos aquí. Yo puedo, bueno, voy a subir un poco de saturación, cambiar la tonalidad de... Voy a subir un poco más la saturación de las luces. Podemos cambiar el tono para dejarlo un poco más atardecer, un poco más frío, más cálido. Esto sería de las luces. O puedo trabajar con el tono de las sombras. Vemos aquí que en las zonas de sombra me puedo hacer una modificación en las zonas de sombra. Vamos a cambiarlo así un poco más exagerado. O puedo, el equilibrio sería desplazar, dejar un poco que se vean más la parte de las iluminaciones, el equilibrio, las zonas de sombra, más y las iluminaciones hacia la derecha, y hacia la izquierda que vean más la tonalidad de las sombras, o una mezcla de los dos sería esto. Podemos dejar un efecto, vemos, bastante un poco especial, ¿no? También hay que tener en cuenta, si nosotros hemos venido aquí, le doy a convertir escala de grises, yo puedo aquí hacer unas modificaciones también de luces para dejar una especie de virado bastante... me he pasado aquí con las sombras, voy a quitar un poco de opacidad. Podemos dejar virados bastante interesantes. Seguimos con la siguiente herramienta, que sería las correcciones de lente. Esta es bastante interesante. Dentro de las correcciones de lente tenemos perfil, color y manual. Entramos en perfil. Si nosotros activamos correcciones de perfil de lente, automáticamente me va a detectar con qué cámara está hecha, con qué modelo de objetivo y el perfil que le va a aplicar. Lo que nos corrige es el efecto barril y el viñeteado que nos puede provocar este objetivo. Si os fijáis, tenemos aquí las zonas más oscuras en viñeteado. Cuando le doy a activar correcciones de perfil, me elimina correctamente todo ese viñeteado. Lo podemos ver en otra imagen. Aquí vemos este viñeteado. Si le digo activar correcciones de perfil, lo que hace es eliminar en gran parte lo que es todo el viñeteado. Lo vemos aquí y nos deja una imagen mucho más... Volvemos aquí, activar correcciones de perfil. Vemos aquí, se ve claramente que me corrige el efecto barril, que me puede dar ese objetivo, dejándolo mucho más neutra esa imagen. Podemos hacer una modificación también, cambiarle nosotros
la marca, el tipo de objetivo o añadir el perfil de este objetivo del que pongamos, o hacer nosotros la distorsión de manera manual, donde podemos modificar, lo vemos aquí, más barril, menos barril, y hacer la modificación también del viñeteado. Una pequeña modificación en el caso de que no me lo corrija del todo. Puedo guardar los valores por defecto para luego aplicárselo a otras imágenes. Si le doy a color, esto es para eliminar la aberración cromática. La aberración cromática suele salir en los, sobre todo en angulares, en las zonas de los bordes, por la alineación de las lentes, que no está muy bien ajustada, y nos salen como una especie, voy a ampliar aquí, comando Alt 0 o Control Alt 0, para ampliarla al 100%, y vamos a movernos sobre esta imagen, en las zonas de los bordes, vemos una aberración cromática aquí clara, vemos aquí un halo verde, lo vemos aquí, y uno magenta. Sobre todo en los bordes suele salir esto. Aquí en la zona del coche, también, sobre todo en las zonas de desenfoque, pues si yo le digo quitar aberración cromática, automáticamente detectará esto y lo elimina, ¿lo veis? Ya está completamente eliminado, o yo puedo eliminar los halos en el caso de que me salga color púrpura o color verde, o modificarlo de esta forma para quitar la aberración cromática. Volvemos control 0 para dejarlo al 100% esta imagen, y en manual yo puedo hacer una modificación de la distorsión. Vemos aquí claramente que no está paralelo, o sea que está caído hacia la izquierda este lado, por el efecto de barril del angular. También los palos están, bueno, aunque estos palos yo creo que son así, pero básicamente sí que podemos hacer una corrección. Podemos modificar de manera manual la distorsión. Vemos aquí que me puede distorsionar más la imagen hacia adentro o hacia afuera. Lo voy a resetear y dejar a 0. Puedo modificar horizontal o vertical. Vemos aquí que puedo modificarlo hacia un lado o hacia el otro. También lo voy a resetear y dejar a 0. La escala, el aspecto, puedo añadir un viñeteado de lente o modificarlo de manera manual, digamos. Vamos a dejarlo otra vez a 0. O puedo enderezarlo. La verdad es que esto es una modificación que tiene el Camera Raw 8, que los otros no tenía, incluso el Adobe Lightroom 5 también lo tiene, que podemos hacer una modificación. En este caso aplica correcciones de perspectiva equilibrada. Yo si le doy aquí me corrige la perspectiva de una manera equilibrada. Vemos aquí que ya me ha corregido esa opción. Si le doy aquí solo serían las correcciones de nivel, para dejármelo nivelado siempre en línea recta. Correcciones de perspectiva vertical y de nivel. Y aquí sería el completo, sería aplicar correcciones de perspectiva vertical, horizontal y de nivel. Nos va a venir muy bien porque, al igual que en los anteriores Camera Raw o en los anteriores Lightroom, no venía esta opción, solo podíamos corregir, dejarlo horizontal completamente o vertical. En este caso sí que me hace una corrección de la perspectiva y es bastante interesante. Aparte de eso, yo también puedo modificar efectos. Vamos a elegir otra foto, me voy a efectos, puedo añadir viñeteado, perdón, el veteado, que el veteado hace referencia del ruido. Siempre vamos a ampliar un poco, vamos a reducir la imagen para darle un toque quizás más retro, más antiguo. Vamos a añadir un grano, que sería el veteado. Aquí hay que diferenciar grano de ruido. Intenta darle un toque, vemos aquí que lo quitamos. Vamos a añadirle de nuevo. Añadimos grano, más cantidad o menos. El tamaño lo tenemos bastante claro. Tamaño más grande, cuanto más tamaño, más desenfocada la imagen. Y la rugosidad del grano, que podemos añadir más rugosidad. Vamos a bajar el tamaño. La rugosidad más marcado o el grano más suavizado. Lo vemos aquí, vamos a dejar ahí un punto medio. Y podemos añadir también un viñeteado. Vamos a dejarlo tamaño ajustar en ventana. Un viñeteado hacia el blanco, un viñeteado hacia el oscuro, el punto medio, si lo quiero más lejos o más cerca, la redondez, si lo quiero más redondo o más cuadrado el viñeteado, el suavizado, ¿vale? Si lo tengo así me va a dejar mucho más marcado que si lo tengo aquí, las iluminaciones de los bordes para no perder
me respeta iluminaciones de bordes, lo vemos aquí en la parte de arriba, para que no quede, o para suavizar mucho más el viñeteado. O sea, podemos hacer todos estos efectos de esta manera. Calibración de cámara, aquí podemos modificar la calibración de cámara. Esto está bien por si estamos trabajando o hemos trabajado con diferentes calibraciones de cámara o con otras versiones anteriores del Camera Raw o del Adobe Photoshop, y hemos trabajado con otras calibraciones de otros años para que me respete fielmente el proceso de modificación del ajuste. Puedo trabajar aquí el cámara neutra, por retrato. Esto serían las modificaciones que me vendrían en cámara, como cuando trabajamos en JPG desde cámara, que podemos elegir paisaje, modo retrato, o puedo hacer una modificación aquí de los colores primarios del rojo, el verde y el azul para cambiarle el tono o la saturación de cada color. Estos serían ajustes preestablecidos. En el caso de que me guste este ajuste, yo puedo decir aquí guardar ajustes. Me dice qué quiero ajustar, le digo guardar, dónde quiero guardarlo, para luego aplicárselo a cualquier digamos fotografía, o si le doy en esta parte de aquí a lo de la papelera, le digo el nombre, le digo retro, por ejemplo, retro, le doy a aceptar, me ha guardado estos ajustes. Si yo me vengo a esta imagen y le doy aquí, automáticamente le va a aplicar estos ajustes de modificaciones que he hecho. Puedo eliminarlo desde aquí, etcétera, etcétera. O incluso, si yo voy a valores por defecto, elimino todo el ajuste. Si yo, por ejemplo, tengo esta imagen que he hecho una modificación, le puedo decir seleccionar todo y sincronizar. Automáticamente me va a sincronizar todos los ajustes en todas las imágenes que tengo aquí. Simplemente seleccionar varias y me las abre directamente. Y ya tenemos aquí el ajuste en todas las imágenes. Podemos exportarlo también. Cuando le doy a guardar ajustes, me los guarda en un archivo que yo puedo enviar por mail para que cualquier persona, algún amigo, le haga los mismos ajustes, eliminarlo. Y aquí en instantáneas podía crear instantáneas, que básicamente serían como pasos, porque a veces estoy retocando una foto, me gusta esta imagen, pero quiero seguir retocando, pues puedo decir, por ejemplo, aquí retro, sigo haciendo modificaciones, retro 2, retro 3, y así puedo ir a los pasos anteriores que yo haya hecho en la imagen. Una vez que tenga, bueno, vemos aquí el previsualizar, vemos aquí que yo puedo dejarlo en tamaño grande o mostrando esta ventana, estas opciones de aquí. Vemos aquí que esto significa que tiene varias modificaciones. Si yo quiero añadir varias estrellas, pero esto sería para hacer una clasificación dentro del bridge. Una vez que las tenga, le voy a dar a abrir imagen, me va a abrir la imagen que tenga seleccionada, pero si yo con el control o command voy seleccionando varias y le digo abrir imágenes, me va a abrir ya directamente en Photoshop los ajustes que yo haya tenido. Bueno, básicamente hemos visto este tipo de ajustes. Nos faltan estas tres herramientas que vamos a ver ahora a continuación. Vamos a eliminar cualquier ajuste aquí. Vamos a valores por defecto del Camera Raw. Le voy a dar a cancelar. Desea guardar los cambios. Le digo que no. Volvemos al bridge. Vamos a elegir una imagen para hacer modificaciones. Por ejemplo, esta. Vale, le voy a dar a cancelar. ¿Desea cancelar los cambios? Sí. Vamos al bridge. Le doy doble clic. Vale, aquí tenemos y vamos a ver estas modificaciones que podemos ver aquí, que nos quedaban el ajuste de pincel, el filtro graduado o el filtro radial. Vemos aquí que tenemos un viñeteado, que podemos venir aquí, que ya habíamos visto, activar correcciones de perfil de lente. Lo vemos aquí, ya lo tenemos hecho. Y lo que nos gustaría, por ejemplo, en este caso es hacer, digamos, que nos marque mucho más las nubes o que nos queden mucho más contrastadas. En este caso podemos utilizar varios. Vamos a empezar por el filtro graduado, que es el del medio. Cuando selecciono el filtro graduado,
me sale aquí diferentes opciones. Dentro de un filtro graduado puedo hacer un cambio de varias cosas. Yo puedo bajar un poco la exposición, que en este caso es lo que me puede interesar, y luego podemos hacer modificación sobre el filtro que yo haya hecho. Y simplemente lo que tengo que hacer es, si yo quiero hacer un graduado de esta forma de arriba a abajo, hago clic y sin soltar voy bajando y vemos aquí que me va haciendo de manera graduada el ajuste, que va a las zonas más oscuras, lo vamos a ver, voy a exagerar mucho más este ajuste, lo vemos, ¿no? Que esta zona de manera graduada me va, está la zona más oscura y me la va aclarando en esta parte de aquí. Puedo bajar la exposición un poco para conseguir ese contraste, puedo contrastar más los detalles, dándole a aclarar, puedo subir saturación, en el caso de que a mí me interese, y vamos viendo que a mí ya me ha... Vamos a bajar las iluminaciones. Hemos conseguido contrastar de manera graduada mucho más esa zona. Lo vemos aquí, el antes y el después. Bastante claro lo tenemos. Puedo hacer varios. Si quisiera modificar o hacer otro, de abajo a arriba, por ejemplo, tendría que dar aquí a nuevo. Le voy a... Dejo todo como estaba. Y en el caso de abajo arriba, que no, bueno, no tengo ninguna... Vamos a contrastar un poco más la claridad. Vamos a meter un poco más de contraste. Sería volver a hacer otro. Vamos aquí. Vemos ahí la claridad y el contraste. En los dos casos, en las dos opciones. ¿Vale? También podría hacer un ajuste graduado con un filtro de color seleccionando aquí el color. Aparte de eso puedo dar enfoque de manera graduada, puedo hacer un montón de cosas. Simplemente para modificarlo yo puedo modificarlo siempre, incluso si le doy a suprimir me lo elimina. Simplemente selecciono el que tenga y le vuelvo a poner o eliminar. Lo vemos, ¿no? Voy a eliminarlo, selecciono, le doy a suprimir y ya lo tengo eliminado. Vale, eso con respecto al filtro graduado, pero a veces los paisajes no acaban así como este en línea, sino que hay opciones o que hay por los lados. Voy a darle a cancelar, voy a abrir otra imagen. Por ejemplo, tenemos esta imagen donde vemos que el cielo pues no acaba en línea, sino que hay opciones, hay partes que no quiero que me haga ese ajuste. Pues para eso coger el pincel, que tiene las mismas opciones. Puedo cambiar la exposición, tenemos la última exposición de antes, aquí cambio el tamaño del pincel, el suavizado quiere decir el suavizado desde que hago el ajuste para que no se note el cambio, el flujo sería la cantidad de tinta que voy a echarle, vamos a subirlo un poco, y la densidad sería que el corte, que haga un corte que acabe muy marcado o que haga un corte que haga menos marcado. Vale, bajamos iluminaciones, vamos a ver tamaño un poco más grande, vamos a pintar. Vemos que me está haciendo ese ajuste, aunque luego pueda modificarlo sobre esta zona, puedo hacer el ajuste sobre esta otra, o puedo hacer varios. Y ahora ya una vez que lo tengo sí que puedo decir más marcado, menos marcado, volver a bajar las iluminaciones, vamos a meterle más contraste y podemos ver aquí el antes y el después de esta manera. Puedo darle a añadir, a nuevo, en este caso vamos a dejarlo como estaba, voy a subirle la exposición porque quiero darle un poco de luz en esta zona, lo vemos, ¿no? Incluso una vez que ya está hecho puedo darle más, un poco más de contraste. Si yo quisiera, vemos aquí que nos marca dónde están hechas los ajustes, ¿vale? Si yo me quedo un rato donde estaba, me marca que es la zona pintada, o si me quedo ahí un rato me dice la zona que estaba pintada. Si lo quiero eliminar le doy a borrar o simplemente cuando tengo seleccionado le doy a suprimir. Ahí me lo eliminaría y si selecciono este, vale, me ha creado uno, selecciono este, le doy a suprimir, me lo eliminaría también. Vale,
Y otro es el filtro radial, que este tampoco lo tenía en los antiguos Camera Raw, o incluso también los antiguos Lightroom, que esto básicamente también lo podemos hacer, pero de manera, digamos, de manera radial. Si por ejemplo yo quiero enfatizar una zona con respecto al resto, vamos a coger una imagen, esta misma, tenemos esta imagen, yo puedo elegir el filtro radial, vamos a subir un poco la exposición, de manera radial, en este caso está en exterior, le digo interior, vemos que me está dando luminosidad. Yo puedo modificar esto con la tecla Shift, me modifica, puedo darle más luz, oscurecer, puedo darle más contraste, más claridad, siempre de manera radial. Darle un poco más de textura, o puedo decir de manera exterior que me haga una zona oscura, puedo hacer una especie de viñeteado. Aquí, que es bastante interesante para enfatizar un retrato o algo que queramos que nos marque o nos llame bastante la atención. Ahí lo tenemos. El suavizado, si lo quiero mucho más marcado o lo quiero más suavizado, también el ajuste de color, puedo añadir nuevos, simplemente para eliminarlo le doy a la herramienta al suprimir y ya estaría esas modificaciones. Bueno, básicamente en Camera Raw podemos hacer todas estas cosas que hemos visto hasta ahora, todas estas herramientas, pero sobre todo lo importante es tocarlo, toquetearlo, probarlo y mirar sobre todo qué es lo que queremos. Es importante antes de empezar a retocar una imagen saber exactamente qué es lo que queremos, aunque si estamos empezando la fotografía a veces nos resulta un poco difícil saber dónde parar o cuándo parar. Pero bueno, eso la práctica nos lo va a decir, pero sobre todo es, si sabemos qué es lo que queremos transmitir o qué es lo que queremos mostrar, nos va a resultar mucho más fácil saber cuándo tenemos que acabar. Eso ya me lo decía mi madre, que tienes que saber lo que quieres. Bueno, espero que os haya sido de utilidad este video tutorial y que cualquier duda que tengáis, ya sabéis, me escribís jorge@jorgepozuelo.com o en la página web o info@fotoauloonline.com o desde mi Facebook me podéis escribir qué os ha parecido el tutorial o si tenéis alguna inquietud o alguna duda que yo os pueda ayudar.